No es que Dios se haya ido, es que dejaste de darte cuenta cuando empezó a alejarse. Y si esta señal ya apareció en tu vida, no queda mucho tiempo. Hay una señal, no aparece de golpe, no llega con advertencias visibles, no viene acompañada de culpa inmediata. Por eso es tan peligrosa, porque cuando se manifiesta, la persona sigue creyendo que todo está bien, sigue orando, sigue asistiendo, sigue diciendo las palabras correctas, pero algo ya cambió y casi nadie se da cuenta a tiempo. Esta señal no destruye la fe en un día, la apaga lentamente, como una luz que pierde intensidad hasta que un día ya no alumbra nada. Y lo más inquietante es esto: muchos la confunden con madurez espiritual, otros la llaman etapa normal. Algunos dicen, Dios entiende, pero nadie habla de lo que realmente significa, porque aceptar esta verdad obliga a mirarse por dentro, y no todos están dispuestos a hacerlo. Aquí no estamos hablando de caer en pecados visibles, eso sería fácil de detectar. Esto es mucho más profundo, es una condición interna, silenciosa, cómoda, aceptada, y cuando se instala, empieza a borrar la urgencia espiritual, empieza a normalizar la distancia, empieza a justificar el vacío, y aquí es donde todo cambia. Porque cuando esta señal aparece, Dios sigue ahí, pero la persona ya no lo busca con desesperación. Y cuando ya no hay desesperación, la fe entra en zona de peligro. Tal vez ahora mismo estás pensando que esto no va contigo. Eso mismo pensaron muchos otros hasta que fue demasiado tarde. Y esto es solo el inicio. Te levantas como todos los días, no porque tengas ganas, porque toca. El cuerpo se mueve, pero el alma va detrás. Te sientas un momento, abres la Biblia, lees un pasaje conocido, demasiado conocido. Las palabras están ahí, pero no pesan como antes. Oras, no mal, no con rebeldía, oras bien, dices lo correcto, usas el lenguaje correcto, cierras con un amén. Pero cuando terminas, no pasó nada. Sigues tu día, trabajo, responsabilidades, familia, todo sigue igual. Y en algún punto del día te preguntas en silencio, ¿siempre fue así? Vas a la iglesia, te sientas en el mismo lugar, escuchas, asientes, conoces las normas, sabes cuándo levantarte, cuándo decir gloria a Dios, cuándo guardar silencio. Desde fuera nadie sospecha nada, pero por dentro hay una incomodidad constante. No es culpa, no es rebeldía, es vacío. Recuerdas cómo antes algo se movía dentro de ti, cómo una palabra te quebraba, cómo una oración te hacía temblar. Ahora no. Y lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es que empiezas a aceptarlo. Te dices, es parte del crecimiento. Ya no soy nuevo en la fe. Esto le pasa a todos. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir una fe correcta, pero sin fuego. Y aquí es donde muchos cruzan una línea invisible sin saberlo. Aquí viene lo que casi nadie quiere aceptar. Dios no siempre se aparta con señales dramáticas. No siempre hay una caída visible. No siempre hay un pecado que escandalice. A veces, Dios se retira en silencio. No porque dejó de amar, sino porque dejó de ser buscado con todo el corazón. Primero se va la sensibilidad. Ya no te duele lo que antes te hacía llorar. Luego se va la convicción. La palabra corrige, pero no atraviesa. Después se va la urgencia. Todo puede esperar, incluso Dios. Y cuando eso pasa, la persona sigue caminando, pero ya no está despierta. Sigue creyendo que ora, pero en realidad repite. Sigue creyendo que escucha a Dios, pero solo escucha su costumbre. Aquí nace el verdadero peligro, porque el enemigo no necesita destruir a alguien así. Le basta con mantenerlo cómodo, cómodo con una fe sin fuego, cómodo con una vida espiritual sin lucha, cómodo con una relación sin presencia. Y lo más grave es esto: cuando Dios habla suavemente y nadie responde, Él no grita, se queda en silencio. Y ese silencio no siempre se nota al principio. Se confunde con paz, se confunde con madurez, se confunde con estabilidad. Pero no lo es. Es una señal de alerta, porque cuando Dios deja de incomodar, no es porque todo esté bien, es porque algo se está enfriando peligrosamente. Y aquí es donde todo se vuelve serio,
porque mientras más tiempo pasa, más difícil es darse cuenta. La fe no se pierde de un día para otro, se va apagando, mientras la persona cree que todavía está caminando con Dios. Y esto es solo el inicio de algo mucho más grave. Aquí es donde la situación se vuelve más peligrosa, porque cuando la fe empieza a enfriarse, no se siente como una alarma, se siente como descanso. Descanso de luchar, descanso de insistir, descanso de clamar, y eso engaña. El corazón deja de preguntar, la conciencia deja de confrontar, el alma deja de arder. Y poco a poco, lo que antes era una señal de alerta se convierte en una nueva normalidad. Empiezas a tolerar cosas que antes no tolerabas, no porque sean buenas, sino porque ya no incomodan. Empiezas a negociar límites, a suavizar convicciones, a justificar silencios. Dios sabe mi corazón. Estoy cansado. Más adelante lo arreglo. Y cada frase parece pequeña, pero juntas construyen una distancia enorme. Aquí entra la segunda amenaza. Cuando la fe se vuelve cómoda, la persona deja de discernir peligros espirituales. Ya no detecta ataques, ya no percibe advertencias, ya no siente urgencia. Y eso es exactamente lo que el enemigo necesita. No destruirte, no escandalizarte, solo adormecerte. Porque un creyente adormecido sigue ocupando un asiento, pero ya no ocupa territorio espiritual. Sigue hablando de Dios, pero ya no camina con Él. Y lo más grave, empieza a confundir la ausencia de conflicto con aprobación divina. Pero aquí hay una verdad dura. Cuando todo está demasiado tranquilo por dentro, cuando nada confronta, cuando nada incomoda, no siempre es paz. A veces es abandono, silencioso, y cuando esa etapa se prolonga, despertar duele más, volver cuesta más, escuchar a Dios se vuelve más difícil. Y aquí está el punto crítico, porque mientras más tiempo permanezcas así, menos consciente eres de que tu fe ya entró en zona de peligro. Ahora, detente un segundo, no avances todavía. Esto no es una pregunta general, es personal, incómoda, directa. Respóndela en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te confrontó de verdad? No hablo de una enseñanza interesante, no hablo de una frase bonita, hablo de una palabra que te quebró por dentro. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste temor santo? Ese temblor interno que no viene del miedo al castigo, sino del reconocimiento de estar delante de algo demasiado puro. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de una oración distinto a como entraste? Si tienes que pensarlo demasiado, eso ya dice algo, porque cuando Dios está cerca, no deja a la persona igual. Otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste algo que no querías obedecer? No algo grande, algo pequeño, pero incómodo, porque la obediencia es el termómetro de la fe viva. Si la fe existe solo en pensamientos, pero no en decisiones, empieza a apagarse. Y aquí viene la pregunta más peligrosa. ¿Te preocupa todavía que Dios guarde silencio? ¿O ya te acostumbraste a ello? Porque hay un punto en el que la ausencia de respuesta deja de doler. Y cuando eso pasa, la alarma ya no suena. Tal vez ahora mismo algo dentro de ti se está moviendo. Una incomodidad leve, una resistencia. No la ignores, porque el hecho de que estas preguntas te incomoden no es una acusación, es una advertencia. Y también es una oportunidad. Pero cuidado, porque si decides pasar por alto esta incomodidad, si decides seguir adelante como si nada, entonces la señal ya no estará afuera, estará dentro. Y cuando eso sucede, muchos descubren demasiado tarde que la fe no se perdió de golpe. Se fue apagando mientras nadie hacía preguntas. La señal final no es caer. Eso sería evidente. Eso despertaría alarmas. La señal final es dejar de luchar. Cuando ya no peleas contra la frialdad, cuando ya no te incomoda la distancia, cuando ya no te duele la ausencia, ahí es donde todo se vuelve peligroso. Porque al principio, la sequedad espiritual asusta. La persona ora más, busca ayuda, pregunta, pero si pasa el tiempo y nada cambia, algo ocurre por dentro. La lucha se cansa, la esperanza se ajusta, la fe se adapta, y entonces aparece la frase más peligrosa de todas: así estoy bien. No hay rebeldía, no hay enojo con Dios,
solo resignación espiritual. Sigues llamándote creyente, sigues defendiendo tu fe, sigues participando, pero ya no esperas nada. Y cuando un creyente deja de esperar, algo se rompe profundamente, porque la fe verdadera siempre espera, siempre anhela, siempre clama. La señal final es esta, cuando ya no te preocupa estar lejos de Dios, cuando la frialdad ya no te alarma, cuando el silencio ya no te inquieta, cuando la ausencia ya no te duele. Eso no es estabilidad, eso no es madurez, eso es adormecimiento espiritual, y un creyente adormecido no discierne peligros, no percibe advertencias, no detecta ataques, no porque Dios no hable, sino porque el corazón ya no reacciona. Y aquí está lo más inquietante. Muchos llegan a este punto convencidos de que están bien, convencidos de que todo está bajo control, hasta que un día descubren, demasiado tarde, que la fe no se fue de golpe. Se apagó lentamente, sin ruido, sin escándalo, sin aviso, y cuando se dan cuenta, la señal ya había estado ahí por mucho tiempo. Aquí está la verdad que incomoda. No es un pecado escandaloso, no es una caída visible, no es algo que la iglesia señale con el dedo, es algo mucho más aceptado. Es una práctica espiritual que parece correcta, que suena madura, que muchos incluso defienden, y precisamente por eso es tan peligrosa. La práctica es esta: sustituir presencia por hábito, seguir haciendo cosas espirituales sin buscar encuentro real, orar sin hambre, leer sin obediencia, asistir sin rendición. Todo se ve bien por fuera, todo suena correcto, todo parece ordenado, pero por dentro ya no hay fuego. Y lo más grave, la persona aprende a vivir así, aprende a funcionar sin quebranto, aprende a servir sin intimidad, aprende a creer sin temblar. Esta práctica no apaga la fe de golpe, la debilita lentamente, le quita sensibilidad, le quita peso, le quita urgencia, y cuando eso ocurre, la protección espiritual empieza a ceder. No porque Dios se vaya, sino porque el corazón ya no se abre como antes. Aquí es donde muchos se engañan. Confunden disciplina con relación, confunden constancia con dependencia, confunden conocimiento con comunión. Pero Dios no habita en rutinas, habita en corazones rendidos. Y cuando la vida espiritual se convierte en una lista de acciones sin rendición real, algo se rompe en lo invisible. El enemigo no necesita empujarte, solo necesita que sigas así, porque una fe basada solo en hábitos resiste menos, discierne menos, permanece menos. Y esta práctica, tan normal, tan aceptada, tan defendida, es la que está apagando la fe de muchos creyentes sin que se den cuenta. Pero aún no hemos llegado al final. Pero escucha esto con mucha atención. Si algo dentro de ti se está inquietando ahora mismo, si sientes una incomodidad que no puedes explicar, si una parte de ti quiere apagar este mensaje pero otra quiere seguir escuchando, eso no es casualidad. Eso no es culpa. Eso no es condenación. Es Dios tocando la conciencia. Porque cuando la fe está completamente muerta, no hay reacción, no hay resistencia, no hay inquietud. El peligro real no es sentirte expuesto, es no sentir nada. Mientras esta palabra te incomode, mientras te haga pensar, mientras te haga cuestionarte, aún hay tiempo. Dios no está buscando perfección, está buscando respuesta. Respuesta a su llamado, respuesta a su corrección, respuesta a su advertencia. Muchos creen que Dios habla solo cuando todo está bien, pero muchas veces habla cuando algo ya está mal, y este momento importa más de lo que imaginas, porque hay personas que sienten esta incomodidad y deciden ignorarla, se distraen, la justifican, la posponen, y cada vez que lo hacen, la voz se vuelve más suave. No porque Dios deje de hablar, sino porque el corazón aprende a no escuchar. Por eso este giro es tan importante. No estás escuchando esto por error. No llegaste hasta aquí por casualidad. Si Dios te está inquietando, es porque aún no se ha rendido contigo. Pero cuidado, la inquietud no dura para siempre. O se responde o se apaga. Y lo que hagas con este momento puede marcar la diferencia entre un despertar espiritual o una fe que sigue viva solo en apariencia.
Todavía hay tiempo, pero no es infinito. Y esa es la parte que casi nadie quiere aceptar. Aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que la respuesta es hacer más cosas espirituales, más oraciones, más lecturas, más actividades. Pero eso no es lo que despierta la fe. La solución no es cantidad. Es verdad. El primer paso es este: detener la oración automática. No sigas hablando con Dios como si todo estuviera bien cuando sabes que no lo está. Una oración honesta vale más que 1000 oraciones correctas. Dile exactamente lo que evitas decir. Estoy frío, no siento tu presencia. Estoy cumpliendo, pero no ardiendo. Eso rompe algo en lo invisible. Segundo paso: recupera la obediencia incómoda. No busques grandes sacrificios. Busca ese acto pequeño que llevas tiempo postergando, un perdón que evitas, un hábito que sabes que debes cortar, una decisión que te incomoda. La fe se reactiva cuando el corazón vuelve a obedecer. No cuando entiende más, sino cuando se rinde más. Tercer paso: rompe la rutina muerta. Cambia el momento, cambia el lugar, cambia la forma. No para impresionar a Dios, sino para despertar el alma. Haz algo que rompa la inercia espiritual. Algo que te saque del piloto automático. Y aquí está lo clave: no esperes sentir ganas. El fuego no vuelve porque lo sientas, vuelve porque lo alimentas. Estos pasos parecen simples, demasiado simples. Por eso muchos los ignoran. Pero cuando se practican con honestidad, la sensibilidad regresa, la urgencia despierta, la presencia se percibe otra vez. Y si algo dentro de ti siente temor al escuchar esto, no lo evites. Ese temor no es para paralizarte, es para despertarte, porque cuando Dios vuelve a ser prioridad real, la fe deja de ser una costumbre y vuelve a ser una experiencia viva.